Hola a todos, bienvenidos a un nuevo un vídeo que grabo debido que hoy hace un año murió Alexei Navalny. No sé si muchos de vosotros lo recordaréis, estoy seguro que la mayoría sí, ¿no? Pero es importante remarcarlo, por eso tengo un inicio tan directo, porque Alexei Navalny representaba el anhelo de muchos rusos de conseguir finalmente una democracia, de escapar del sistema dictatorial de Putin, del autoritarismo de Putin, y Alexei Navalny reencarnaba esa última esperanza de democracia en un país que lo tenía muy complicado, ¿no?, para conseguir su libertad debido al control de Putin y de sus oligarcas que ejercían en Rusia. Y con la muerte de Navalny, pues esa esperanza se perdió, al menos en el corto término, ¿no? Digamos, porque a día de hoy, siendo completamente realistas, no vemos a corto término una esperanza de que Rusia se pueda convertir en un país democrático. Más bien todo lo contrario, ¿no? Se han incrementado las represiones, la represión especialmente desde la invasión a Ucrania, ¿no? Y bien, este es un vídeo más que nada de recordatorio, también un poco de homenaje a esta figura que murió hace un año y que a mí personalmente me impactó, ¿no? Su muerte. Sí que bien es cierto que al final estar en una cárcel en Siberia pues podía pasar en cualquier momento y más en las condiciones en las que estaba, pero a lo mejor algunos pecamos de ingenuos cuando pensamos que a Putin ya le bastaba con tenerlo encarcelado por bastantes años, tenía una condena bastante larga, es decir, a lo mejor entre pitos y flautas durante casi 20 años no hubiese salido de la cárcel, se hubiese cumplido la condena por múltiples, obviamente, delitos que eran causas políticas que le habían impuesto, pero no, Putin fue más allá y lo asesinó, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido vengo a recordar en este vídeo un poco esta figura. Recordemos, Alexei Navalny fue una figura opositora en Rusia, ¿no?, que se presentó a la alcaldía de Moscú sacando un muy buen resultado para lo que es Rusia y sobre todo para el partido Rusia Unida, que estaba muy instaurado en ese momento, y a partir de ahí empezó a ser un poco molesto para el régimen, ¿no?, donde hacía vídeos denunciando las corruptelas de Putin bueno, de los allegados al régimen y de oligarcas cercanos a él, ¿no? Denunciaba ciertas situaciones, hacía públicas ciertas cosas sobre el régimen de Putin, que obviamente al régimen le molestaba a alguien tan activo y con una base de seguidores pues importante, ¿no? Y nada, en Rusia pues iba habiendo represión, había manifestaciones, lo típico, que lo encarcelaban, lo volvían a sacar, ¿no? Y volvía a entrar cuando había otra manifestación y así, digamos, ¿no? Y bien, todo cambió cuando hubo un día que de repente pues le pusieron, bueno, lo envenenaron con Novichok. Supuestamente dicen que eso a través de la ropa te lo pueden poner y ya pues no sé cómo describirlo exactamente, no sé si decir te contagias, ¿no? Pero que te envenenas, te envenena, ¿no? Y bien, pues a partir de eso estuvo internado en Rusia después de ser envenenado. Obviamente en Rusia veían sus familiares de que no iba muy bien a ser muy bien tratado, no iba a sobrevivir, hasta que al final pues Rusia se dejó dejarle salir del país y trasladarlo a Alemania, ¿no?, para que fuera ahí tratado. Fue tratado en Alemania, ¿no? Y en Alemania pues tuvo una recuperación, bueno, una recuperación pues podríamos decir satisfactoria, aunque obviamente lenta, debido a que, hombre, al final que te envenenen con un agente nervioso estas características es algo que es muy complicado recuperarse, y estuvo durante su recuperación viviendo en Alemania, ¿no? Y aquí viene la decisión que cambiaría su vida, para bien o para mal. Probablemente será recordado como un héroe, aunque fue lo que provocó su muerte, ¿no?, esta decisión. Cuando se recuperó totalmente, él decidió volver a Rusia para confrontar con el régimen de Putin, ¿no?, ya que él decía que al final pues
su país era Rusia y que él tenía que confrontarse con Putin, ¿no? Obviamente en Rusia iba a ser detenido, ya que estaba condenado por diferentes causas penales. Algunos decían por corrupción, ¿no? El régimen, bueno, los tribunales rusos del régimen decían, por ejemplo, por corrupción, entre algunas otras causas, y obviamente tenía una orden de detención en Rusia, ¿no? Así que nada más llegar a Rusia, lo detuvieron, lo metieron en la cárcel y fue condenado pues bueno, cumpliendo condena, y creo que más tarde fue condenado también por otras causas, pero además de eso pues fue trasladado a Siberia, una cárcel en medio de la nada prácticamente, y ahí es donde finalmente se produjo unos años después su fatal desenlace, dejando de por medio muchas cosas que ya se venían denunciando, como que su aspecto físico estaba gravemente deteriorado, como que había perdido muchos kilos, así que cuando ya veíamos ese tipo de cosas nos dábamos cuenta de que en la cárcel no lo trataban muy bien y que cualquier día podía pasar una desgracia, porque al final que una persona esté constantemente de esta manera, perdiendo tantos kilos, siendo pues no bien alimentada, ¿no? Pues un día puede pasar y pasó, ¿no? Y bien, en cuanto a todo esto, me remito a lo anteriormente dicho y digo por qué Rusia, Navalny, ahí podríamos decir, cavó su propio destino, porque él podía no haberse complicado la vida, ¿no? Él podía haber dicho, hombre, me han intentado asesinar en Rusia con literalmente envenenándome, ¿no? Con un agente nervioso, pues me quedo en Alemania, ya que gracias, podemos decir, a esto he podido irme de Rusia y vivir aquí una vida tranquila y feliz, sin miedo a represalias, ¿no? Y ya está, y vivo tranquilo con mi familia, me he olvidado de todo, tú, que me han intentado matar. Pero él no, él tenía una causa más noble, una causa podríamos decir, de activismo y de sacrificio por su país, de que alguien tenía que combatir al régimen de Putin, ¿no? Y que si él pues no lo combatía, al final, ¿quién lo haría? ¿No? También a lo mejor era enviar un mensaje a los, podemos decir, a las personas no opositoras a Putin, de que si Navalny se rendía, pues ellos qué harían, ¿no? Al final, es decir, que era una claudicación del propio Navalny, y Navalny pues escogió enfrentarse al régimen de Putin con graves consecuencias que al final pues acabaron con su propia vida, ¿no? Aunque eso creo que lo define como una persona que al final antepuso sus ideales, su lucha contra una dictadura, contra su propia vida, pese a que sabía, porque él lo sabía, primero que sería detenido, y segundo, que estoy seguro que también en la cárcel, ya lo sabía con total seguridad, pero también en ese vuelo también sabía que probablemente algún día lo volverían a intentar a matar, ¿no? Porque si lo han intentado una vez, lo volverán a intentar una segunda, y más tú estando en el país. Entonces, bueno, él sabía lo que se enfrentaba y decidió, pese a todo, pues enfrentarse a ello, ¿no? Demostrando, pues lo que he dicho, que sus ideales, su lucha contra una dictadura estaba por encima de todo. Y pese a todo, pese a que todo esto sea bastante doloroso, pues podríamos decir que al menos ha quedado como un mártir luchando contra Putin, ¿no? Un Putin que hemos visto que ha acabado con toda la disidencia posible. Navalny fue el último de una larga lista, esto se debe recordar, esto lo he mencionado en alguna tertulia en otros canales donde he hablado sobre Rusia, básicamente, concretamente en el canal de Xavier Grandió, por ejemplo, donde, bueno, animo a todo el mundo, de hecho, si quieres saber este tema con más detalle, a ver esa entrevista, ¿no? Pone, bueno, Xavier Grandió Rusia, probablemente salga el vídeo donde, bueno, yo más o menos lo explico, ¿no? Entonces, pues nada, es decir, tenemos una larga lista que yo detallé, por ejemplo, en ese vídeo bastante profundamente, de opositores que murieron pues a manos del régimen de Putin, periodistas, políticos, opositores, que eran algunos gobernadores, bien, ¿no? Agentes también de inteligencia que se opusieron a Putin, recordemos Litvinenko, por ejemplo, una larga lista, el propio Nemtsov, ¿no? Pues murieron asesinados.
Y bueno, Prigozhin, que este no era en un principio opositor a Putin, pues mira, al final por el tema de la invasión de Ucrania y por el tema de que Prigozhin criticó al ejército ruso y quería más armamento para Wagner y que estaban siendo literalmente unos incompetentes, el señor Prigozhin se enfadó, inició una especie de rebelión hacia Moscú y después parece ser que mediante mediación de Lukashenko pues se convenció a Prigozhin de que parara, ¿no? Error de Prigozhin porque Putin no perdona ni una y al cabo de unos meses, después de que pasara prácticamente casi un intento de golpe de estado contra el propio Putin, el avión donde iba Prigozhin cayó, ¿no? Podríamos decir que cayó por no decir otra cosa, muriendo con él dentro y otras personas, entre ellas pues también personas inocentes que trabajaban en ese avión, ¿no? Sí que vemos que Putin y sus asesinatos contra la oposición no tienen límites. Hasta mató en el que fue en el pasado uno de sus mejores amigos como Prigozhin, ¿no? Que pese a que te haya traicionado, pues hombre, al final uno, un ser humano medianamente con un mínimo de moral, siempre tendría, ¿no? Podríamos decir algún sentimiento hacia esa persona, pero Putin no. Putin siempre, pues, quien va en contra suya lo acaba eliminando o como mínimo lo acaba represaliando, como hemos visto, ¿no? Acabando, pues, en ese caso, con la vida de Prigozhin, que creo que pecó, podríamos decir, o más bien fue directamente decirlo demasiado ingenuo, ¿no? Fue demasiado ingenuo pensando que Putin le dejaría irse de rositas después de haberle desafiado tan claramente el poder. Entonces, bueno, Navalny se sumó pues a una larga lista de opositores asesinados por el propio Putin y este es simplemente un vídeo para recordarlo porque muchas personas cuando pasen los años ya no se acordarán de esta figura como era Navalny, pero a mí me tocó ya entrando en la adolescencia, siendo un niño, pero entrando en la adolescencia todo este proceso de Navalny opositor y siempre lo había tenido muy presente, ¿no? Como la figura de lucha contra el régimen de Putin y esa figura que representaba Navalny a día de hoy ya no está, ¿no? Ya no está, fue asesinada también por Vladimir Putin y es algo muy importante, ¿no? Porque vemos aquí cómo hay gente que pierde sus vidas para dar la cara para luchar contra una dictadura, porque pese a todo, pese a que sería más fácil a veces irte a otro país o estar en tu país y no hablar de nada, hay gente que no quiere vivir así, hay gente que quiere que su país sea mejor, gente que se la juega pese a que puede vivir una vida más tranquila, porque sabe que si todos tenemos el pensamiento de no hacer nada por nosotros mismos, pues nadie lo haría, ¿no? Probablemente y nunca se desafiarían a regímenes completamente autoritarios. Entonces Navalny antepuso todo eso pese a pagarlo, ¿no? Con su propia muerte y nada, este era más un vídeo para honrar un poco su memoria a un año de su muerte, ¿no? Porque creo que fue una noticia impactante, ya que pese a todo, pues bueno, son de estas noticias que a lo mejor uno no se espera. Es de eso que piensas que puede pasar, ¿no? Pero que, bueno, nunca piensas, ¿no? Que a lo mejor Putin pues pensara en hacerlo ya teniéndolo en la cárcel como lo tenía y en las condiciones que lo tenía, pero sin duda pues fue eso, fue una persona que al final luchó contra una dictadura y eso siempre se tiene que remarcar porque es muy importante en el día de hoy, ¿no? Sí que bueno, más que nada era un vídeo conmemorativo de Navalny y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, puede que un poco diferente, pero también necesario, ¿no? Para hablar de cosas que nunca deben de ser olvidadas. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerda siempre darle like, suscribirte si te gustan este tipo de vídeos y nos vemos en la próxima. Así que bueno, adiós, nos vemos.